Días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 43 del periodo 2024-2028, hoy martes 14 de julio. Al ser las 9:15, vamos a iniciar la sesión. El orden del día es el siguiente. Artículo primero, comprobación de quórum. Artículo segundo, atención de visitas. Artículo tercero, discusión y aprobación de actas anteriores. Artículo cuarto, cuarto es discusión y avances de proyectos. El quinto es trámite de correspondencia, tanto recibida como enviada. Artículo sexto, seguimiento de acuerdos. El artículo 7, mociones y acuerdos. Y el artículo 8 concluye la sesión. Comprobado el quórum y leído el orden del día, vamos a iniciar con esta sesión. No tenemos atención de visitas. Por lo tanto, vamos a pasar al artículo que corresponde a la discusión y aprobación de actas anteriores. En este caso, vamos a tener el acta de la sesión ordinaria 42 y estuvieron presentes en esa acta don Rubén, don Ronald, don Ronnie, don Paulo y mi persona. Entonces, someto a consideración esa acta 42. Si hay objeciones, no hay objeciones, entonces la someto a votación. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Entonces, se aprueba con los votos del compañero Paulo, don Ronald y mi persona. Pasamos al apartado que corresponde a discusión y avances de proyectos, a cargo del ingeniero Juan Paulo. Sí. Buenos días, agradecerles, compañeros, la presencia hoy en la sesión ordinaria de la Junta Vial. Bueno, comentarles que la ejecución presupuestaria de los compromisos por parte del departamento en general rondó el 90%. Realmente creo que fue un esfuerzo bastante bueno del equipo de trabajo y por ahí ya la compañera de planificación expuso la semana pasada la ejecución presupuestaria de esos compromisos. Entonces, se lo digo en general porque ahí habían metas de promoción social, de infraestructura vial y de la administración. Inversiones como las que se hicieron en Vivero, en Huacas, en kilómetro 81. Todos esos recursos de la administración estuvieron en compromisos y bueno, prácticamente salimos bastante bien. Recursos, ese 10% de su ejecución, por decirlo, recae principalmente en un proyecto que se definió que no se ejecutaba, que era lo de la línea férrea, que era de la administración, por un tema del acueducto que está ahí, un tema de la tubería del Incofer. Bueno, esos fueron 22 millones por ahí, un sobrante de 17 millones en el puente de la quebrada Mollejones en Santa Rita, ¿verdad? Que es una obra por contrato, que al final son sobrantes, digamos, el proyecto concluyó satisfactoriamente y sobró. Y otros 30 y algo de millones que sobraron de una meta de aceras. ¿Se acuerdan que el año pasado se hicieron las aceras del Cincinnati? Bueno, el Ricardo Castro, ¿cómo se llama? El kinder de acá. El Primo Vargas, todo el cuadrante, y después se hizo el de la Cruz Roja. Entonces, eso también fue un monto bastante alto que sobró de la meta de aceras por el tema del 81-14. Bueno, en fin. Y ya lo demás fueron sumas pequeñas de menores de 1 millón de colones o 1 millón y algo de algunos proyectos que generó remanentes. Entonces, bueno, eso en cuanto a compromisos y ya, bueno, pasado el medio año, pasada la página, y nos abocamos completamente a la ejecución del presupuesto ordinario 2026, que ya en algunas metas ya están ejecutadas, ya se habían mandado a hacer varios de los proyectos, como en Huita y también en Cebadilla, los proyectos de cunetas que se hicieron. En cuanto a la cuadrilla de mantenimiento vial, nos hemos mantenido en ejecución de trabajos un poco menores, tal vez. No traigo la presentación en esta ocasión, porque el compañero estuvo de ocasiones y no la tengo lista, ¿verdad? Pero se hizo un mantenimiento, bueno, el bajo estuvo fuera de servicio varios tiempo, el mes pasado.
y hace semana y media ya se nos habilitó y entonces nos vinimos en la 019 desde Bopac, Ubita, alrededores, hasta aquí, hasta el cruce donde Doña Elsa, en Mastate, atendiendo varios puntos o años puntuales del camino en perfilado y el paso de la quebrada Guayabal, que ahí se hizo un lastre cemento para poder estabilizar un poquito el lastre en la rampa de aproximación sur de la quebrada, porque la norte ya está en asfalto. Bueno, entonces la cuadrilla sí se enfocó en eso principalmente. Y bueno, entonces retomando los proyectos por contrato, ya iniciamos, estamos con Hacienda Vieja, una meta en Hacienda Vieja, que se hizo un muro de contención en un paso de alcantarilla que estaba generando una socavación y demás en la parte norte, en la parte oeste de Hacienda Vieja, de la escuela de la plaza para arriba, como a 300 metros. Y esta semana vamos a retomar un recarpeteo en Hacienda Vieja, en el sector de los tanques del acueducto, hacia el oeste, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a hacer un mantenimiento de superficie de ruedo, que tenemos unos sectores donde reiteradamente se han hecho bacheos. Entonces vamos a hacer ya un recarpeteo formal con perfiladora y bueno, y colocación de mezcla. Estamos en kilómetro 2, que es un proyecto bastante interesante. En kilómetro 2, en el barrio Rodríguez, al final, donde está el salón comunal en kilómetro 2, después de Juan Pablo II, al fondo. Tenemos esa callecita principal que estaba en 4 metros de ancho, que en su momento estaba asfaltada así y tiene un derecho de vía casi de 13 metros y medio. Y estaba creo que ahí les he pasado un par de fotos y videos de cómo estaba, ¿verdad? Estaba muy perdida, digamos, prácticamente estaba la calzada y todo lleno de jardineras, entradas vehiculares irregulares, sistema de drenaje fatal, aguas servidas, etcétera, etcétera. Entonces, se está haciendo intervención completa de esos 110 metros de camino desde el salón multiusos en kilómetro 2 hasta la esquinita, ¿verdad? Entonces ahí se está haciendo una cuneta revestida, muy interesante, por si pueden pasar, se están manteniendo unos accesos peatonales y bueno, más adelante les quería traer una propuesta para dirigir a ese sector una parte del presupuesto de aceras de este año. Entonces ahorita lo vemos tal vez en las mociones. Para completar el proyecto como tal, porque sí hay bastantes adultos mayores, ya sí hizo un estudio socioeconómico y hay varias situaciones ahí complejas que se podría gestionar con un proyecto pues promovido por infraestructura vial. ¿Por qué? Porque pasa que las casas están muy abajo del nivel de calle, varias de las casas. Entonces, la accesibilidad, si bien es cierto, se está dejando con unas rampas, tienen una pendiente muy alta para eventual silla de ruedas o vuelta mayor. Entonces, además de esa rampa, se quiere dejar la accesibilidad hasta la parte a nivel, digamos que es por el salón. Entonces, lo podemos discutir ahorita más adelante. Y estamos con un proyecto aquí iniciando en el centro con un perfilamiento de una estructura que en estos días se vio mucho más afectada, que es del Cabletica, como 40 metros ahí, que es un tramo que está al frente de Cabletica después del plantel. Ese tramo está totalmente fatigado y tiene baches y demás, entonces ahorita se está haciendo un recarpeteo de ese sector. Y también se gestionó con el Incofer hacer ya un bacheo formal en mezcla asfáltica. Recordar que en la estación del tren, entonces en la estación del tren, en el cruce de las líneas, reiteradamente hemos tenido deterioros, pues porque no habíamos tenido la aval tal vez de hacer un trabajo en asfalto un poco más de mejor calidad, digamos, o más perenne, y lo que era que se hacía era como perfilado, porque el Incofer no permitía así como obras permanentes. Entonces, ya tenemos un visto bueno por parte de ellos para hacer un bacheo formal en mezcla
Y sí lo estamos programando porque ellos tienen que mandar un inspector la otra semana y la otra semana se estaría haciendo son 4 líneas las que pasan ahí. Tal vez uno no se percata, pero son una antes y después del andén y 2 más hacia el sur que pasan así en diagonal hacia un taller de mantenimiento que tienen ellos. Entonces esas 4 líneas se van a recarpetear en un ancho de 10 metros, que también es bastante ancho, ¿verdad? Eso es lo que se estaría manejando en cuanto a proyectos ahorita. No sé si tienen alguna pregunta. El, sí, y es que, Pablo, ese trayecto donde se va a recarpetear sufrió mucho estos días con el hundimiento que hubo allá, porque todo lo pesado estaba pasando por ahí y yo lo estaba viendo. Que ahora últimamente todo el vehículo pesado que pasó por ahí todavía destruyó más esa parte, entonces sí veo la necesidad de recarpetearlo de veras. Sí, ahí las deformaciones eran bastante considerables, tanto que las vibraciones, si bien estaban como a 50 metros de mi oficina, llegaban a mi oficina las vibraciones de los camiones en unos gradeados que ya habían. Entonces, bueno, se tomó la decisión de hacer ese recarpeteo principalmente porque se vuelve esto en una ruta de conectividad entre la 757 y la ruta 3. Esa escuadra que tenemos ahí en esa intersección donde está la licorera, creo que es el licorera el Paso, en ese cruce donde está la Chindaigua, bueno, etcétera. Ahí se vienen en una L, bajan hasta Caletica y ahí salen por la principal a la ruta 3. Entonces se vuelve una ruta de conectividad. Entonces es ideal tenerla pues en buenas condiciones, ¿verdad? Tanto para vehículo pesado, en cualquier otra eventualidad, como para vehículo particular. Entonces ahí está la justificación de ese trayecto, de esa inversión. Tal vez como para ponerlos ahí en autos de los proyectos que vienen en el ordinario, que ya recordarlos, ¿verdad? Que ya en su momento se habían aprobado en el presupuesto. Bueno, tenemos el sector de Hacienda Vieja, ya estamos interviniendo el sector de kilómetro 2 con una inversión cercana a las 31 millones. Hacienda Vieja anda una inversión cercana a los 90 millones. Corazón de María y Santa Rita, entre los dos hay 30 millones para continuar con los sistemas de drenaje, ¿verdad? Tenemos un proyecto que ya estaba fundamentado, el plan quinquenal, que es la intervención de las zonas industriales, que ya tenemos definido para allá, para la parte de la Trinidad, ¿verdad? Ahí hay 237 millones y es 237. Ahorita tal vez les puedo exponer un poquito más de ese caso. En Orotina Centro tenemos intervención de sistemas de drenaje planteada como un mejoramiento en la conectividad entre la calle de la clínica en el costado este de la plaza. Entonces es la ruta que ya viene de vuelta para el centro, ¿verdad? Ahí hay una intervención. Y está el proyecto de conectividad que les decía de la 757 y la ruta 3, ¿verdad? Y bueno, en aceras tenemos un contenido presupuestario de 95 millones, que ya está planteado el primer proyecto de aceras en conjunto con recursos de la administración, que va desde Cool Kids en la 757, diagonal al antiguo Ferjuca, ¿verdad? Entonces venimos desde ahí hasta acá, hasta la fábrica de maní. Son cerca de 300 o 400 metros, donde se va a hacer un mejoramiento total de las aceras. Solo hay 2 predios que tienen aceras en perfecto estado, el resto requieren reconstrucción y entonces estamos con un proceso de ya está formulado, pero estamos con un proceso de notificación
información y gestión de convenios para esos recursos de la administración y va complementado con los recursos de nosotros para los sistemas de drenaje y bacheos laterales. En fin, esos serían los recursos de queda el proyecto de Cebailla que ya está ejecutado, que eran 6 millones que se habían hecho en sistemas de drenaje. Ya lo fui a ver, prácticamente estamos con los puntos críticos resueltos, donde se hizo el sello antirrosión. Recuerden que en Cebailla, el lado adentro, al final, en la callecita sin salida, se hizo un sello antirrosión de 400 metros. Entonces, estas cunetas se ubicaron en los puntos más críticos. Y en la UITA, también se usaron los recursos para terminar los bacheos del proyecto que se terminó a principios del año. Entonces ya más o menos en 81-14 estamos, como dicen, viento en popa, ya con todos los proyectos que están para este año, digamos, direccionados. Ya todos tienen visita preliminar, ya más o menos sabemos qué vamos a hacer en todos y vamos a tratar de salir con tiempo, ¿verdad? Ya en este primer extraordinario que se acaba de aprobar, se ingresaron unos recursos de la administración y se reforzaron los 2 proyectos de kilómetro 2 y de Hacienda Vieja por parte de nosotros. Entonces, por ahí estaríamos, doña Margot. Muchísimas gracias, al ingeniero. Vamos a pasar ahora al tema de trámites. En este tema de trámites tenemos solamente un oficio y es el oficio, el trámite 6357-26 que está dirigido al Consejo Municipal y a la Junta Vial por parte del regidor Abraham Carvajal, donde el asunto es solicitud de información pública relacionada con la Junta Vial Cantonal de Orotina y donde solicita entrega íntegra en forma digital sin necesidad de apersonamiento presencial e incluyendo grabaciones de audio y video de las sesiones. Voy a leer el trámite. Estimados señores, quien suscribe, José Abraham Carvajal Marín, mayor, costarricense, cédula de identidad 604020022, vecino del Cantón de Orotina, Alajuela, con el debido respeto y con el fundamento en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, el artículo 4 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición número 9097 del 26 de octubre del 2012, los artículos 285 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano, exceso de requisitos y trámites administrativos. Formulo respetuosamente ante esta municipalidad la presente solicitud de información pública relacionada con la Junta Vial Cantonal de Orotina en los siguientes términos. 1. Actas completas, con acuerdos, firmas y anexos de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Vial Cantonal desde el año 2016 a la fecha, incluyendo los registros de asistencia y las convocatorias respectivas. 2. Indicación del medio de publicación oficial de dichas actas, sitio web, gaceta, redes sociales o medio impreso. Solicito el enlace URL o el archivo digital correspondiente, en su defecto, constancia de la publicación. 3. Informes anuales de rendición de cuentas que la Junta Vial Cantonal debe presentar cada enero ante el Consejo Municipal, artículo 11, inciso D, del decreto 40-138 MOP, desde el 2016 a la fecha, con su respaldo, cuadros de ejecución, metas, proyectos, resultados, incluyendo el número de sesión y las fechas en que se realizaron. 4. Constancias y evidencias de publicación de esos informes en un medio de comunicación colectiva, artículo 11, inciso D, incluyendo copia del aviso y de la convocatoria de la Asamblea Pública y Abierta. 5. Minutas o memorias, actas de las asambleas públicas y abiertas celebradas con motivo de dicha rendición de cuentas, incluyendo la lista de asistentes y acuerdos. 6. Plan vial quinquenal de conservación y desarrollo vigente y los anteriores, artículo 2 de la Ley 9329 y el artículo 11, inciso A, con sus actualizaciones. 7. Propuestas de presupuesto anual de gestión vial elaboradas por la Junta Vial Cantonal, artículo 11, inciso B, con el detalle de obras, nombre, descripción, meta, modalidad de ejecución, costo total, monto presupuestado, plazo y probable fecha de inicio.
8. Informes semestrales de evaluación de la gestión vial elaborados por la Administración y conocidos por la Junta Vial Cantonal. 9. Solicitudes de auditoría financiera o técnica planteadas por la Junta Vial, artículo 11, inciso E, y de existir los informes finales y la atención dada a las recomendaciones. 10. Reglamento normativa interna de funcionamiento de la Junta Vial Cantonal, artículo 10, y el acuerdo de integración con indicación de miembros propietarios y suplentes, juramentación, periodos y representaciones, alcaldía, consejo, consejos de distrito, asociaciones de desarrollo y dependencia técnica, conforme al artículo 9. 11. Calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Vial Cantonal de los últimos 3 años con constancia de las convocatorias respectivas según el artículo 10. 12. Evidencias de la modalidad participativa de ejecución de obras, artículo 8. Convenios, actas con comunidades, asociaciones de desarrollo, mecanismos de participación y control social y actas de priorización. 13. Documentos sobre el destino de los recursos según el artículo 6 y sobre presupuesto, custodia y manejo del artículo 7 vinculados a la ejecución de la ley 8114 en el cantón, incluyendo programación financiera, ejecución y modificaciones presupuestarias, indicación clara. 14. Indicación clara del repositorio público donde actualmente se publican las actas de la Junta Vial, los informes anuales, las convocatorias, los planes y los presupuestos. Por ejemplo, portal web municipal, sección de transparencia, aportando enlaces activos o copias digitales. 15. Grabaciones de audio y video de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Vial celebradas en el año 2016 a la fecha, así como las sesiones del Consejo Municipal en las que se conoció, discutió o aprobó algún asunto relativo a dicha Junta Vial, incluyendo enlaces o transmisiones en plataformas como Zoom, Facebook Live, YouTube o similares en caso de existir. Si alguna de esas sesiones no fue grabada o la grabación no se conserva, solicito que se emita constancia expresa y motivada de tal inexistencia. Indicación a partir de qué fecha sí existen registros audiovisuales si los hubiera y el fundamento legal de no su conservación. Formato y forma de entrega. Solicito de manera expresa que la totalidad de la información detallada en los puntos anteriores me sea remitida exclusivamente en formato digital. PDF, Word, Excel, audio, video o cualquier otro formato electrónico según corresponda, al correo electrónico abrahamcarvajal@yahoo.es o mediante enlace de descarga Google Drive, Windows Transfer, OneDrive o plataforma similar, sin que para ello deba apersonarme físicamente en ninguna oficina municipal ni retirar dispositivos de almacenamiento externo o llave malla en las instalaciones de la Municipalidad de Lorotina. Lo anterior con fundamento en la Ley 27, en el artículo 27 de la Constitución Política, el 4 de la Ley de Regulación de Derecho de Petición, 90-97 y los principios de simplificación de trámites, de igualdad de trato y no exigencia de requisitos desproporcionados contemplados en la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, normativa que limita la posibilidad de exigir la comparecencia personal del administrado cuando el trámite pueda resolverse por medios electrónicos. El volumen o el tamaño de los archivos no constituye una causa legítima para negar su entrega digital, pudiendo la administración fraccionar el envío en varios correos, utilizar plataformas de transferencia en archivos pesados o poner a disposición un enlace de descarga según resulte más conveniente para sus propios recursos técnicos. Plazo. Solicito que esta gestión sea atendida y notificada dentro del plazo legal aplicable para el suministro de información pública. Por regla general son 10 días hábiles, conforme al artículo 32 de la Ley Jurisdiccional Constitucional. Prorrogable únicamente en casos excepcionales y debidamente fundamentados. En caso de requerirse un plazo adicional, solicito que se me informe de ello por escrito y dentro del plazo ordinario, indicando con precisión la razón de la imposibilidad material o la reserva legal invocada, así como el plazo adicional concreto y razonable que se requiera. Finalmente, si alguno de los documentos o requisitos solicitados no existiera, no se hubiera generado o no se hubiera localizado, agradeceré que se emita constancia expresa de su inexistencia, no localización o no generación, indicando la base legal y los hechos que lo sustentan. Sin otro particular, agradezco su pronta atención a esta gestión. José Abraham. Este es el único trámite que tenemos y está dirigido tanto al Consejo Municipal como a la Junta Vial. Voy a pedir un receso por 5 minutos, compañeros. ¿Estamos de acuerdo para? Ok, vamos a dar un receso de 5 minutos.
Muy buenos días. Continuamos con la sesión. Después de este receso, estábamos en un trámite de correspondencia. Como es conocimiento, hacemos las sesiones mensuales y este documento entró después de la sesión ordinaria del mes de junio. Entonces, hasta hoy lo estamos conociendo en pleno la Junta Vial, porque venía dirigida a la Junta Vial del Consejo. La información relacionada con el quehacer de la Junta Vial está en manos del Departamento de Infraestructura. Entonces, solicitó el acuerdo de que el ingeniero Juan Pablo, que vamos a tener la información más a la mano, sea quien responda a las solicitudes expuestas aquí por el señor Abraham. Los que están de acuerdo, entonces que la respuesta la presente don Juan Pablo, sírvanse de levantar la mano para trasladarle esta nota y que se le dé la respuesta en el plazo que corresponde, porque ya se le había solicitado una ampliación debido a que la Junta Vial no lo pudo conocer después del 18, pues no va a haber una sesión sino hasta el día de hoy. Muy bien, entonces pasamos a lo que son trámites enviados. Enviamos 3 documentos. El primero, Jordi, ¿lo puede leer usted, por favor, de los enviados? Fecha 9 de junio del 2026, acuerdo 011 del 2026, trasladado al ingeniero Juan Pablo González Calderón, coordinador de infraestructura vial, Municipalidad de Orotina. Asunto traslado de trámite 6102. Estimado señor, recibo un cordial saludo. Para su conocimiento y fines pertinentes le transcribo el acuerdo aprobado unánime en firme en la sesión ordinaria número 42 2024-2028 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 9 de junio del 2026. La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda trasladar al Departamento de Infraestructura Vial el trámite 6102-26, en donde solicita la sustitución del vehículo asignado a la cuadrilla Mantenimiento Vial a nombre del señor Johan Jenkins Carmona, para que se le brinde respuesta del trámite y realice el estudio ante la coordinación administrativa del cambio del vehículo. Se cuenta con los votos de la señora Margot Montero, el ingeniero Juan Pablo González, el señor Ronnie Sandí, el señor Rubén Ledesma y el señor Ronald Villalobos. Acuerdo 012, dirigido al licenciado Efraín Celedón Leiva, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Asunto: solicitud de información Ruta 27. Estimado señor, recibo un cordial saludo. Para su conocimiento y fines pertinentes le transcribo el acuerdo aprobado unánime y en firme en la sesión ordinaria número 42 2024-2028 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 9 de junio del 2026. La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda: solicitamos respetuosamente se nos brinde información sobre el estado de avance de las obras de reparación que se ejecutan en el hundimiento ubicado en el kilómetro 56 de la Ruta 27 en Orotina. Lo anterior obedece a que actualmente el cantón ha experimentado un impacto significativo debido al incremento en el tránsito e ingreso de vehículos pesados, particularmente camiones articulados, situación que ha generado afectaciones en la movilidad, daños en el cableado eléctrico y de Internet y en la dinámica cotidiana de la comunidad en su desplazamiento a centros de estudios y de trabajo. En virtud de lo expuesto, agradecemos en los informes sobre el proceso de las obras, así como la fecha estimada para su conclusión y eventual normalización del tránsito en dicho sector. Se cuenta con los votos de la señora Máster Margot Montero Jiménez, ingeniero Juan Pablo González, señor Ronnie Sandí, señor Rubén Ledesma y señor Ronald Villalobos. Trámite 013, dirigido al licenciado Felipe Venegas Vargas, Dirección General de la Policía de Tránsito. Asunto: solicitud de oficiales de tránsito. Estimado señor, recibo un cordial saludo. Para su conocimiento y fines pertinentes le transcribo el acuerdo aprobado unánime y en firme en la sesión ordinaria número 42, 2024-2028 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 9 de junio del 2026. La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda: en relación con la situación presentada en el kilómetro 56 de la Ruta 27 en el Cantón de Orotina, es importante señalar que este ha generado un impacto significativo en la dinámica vial y social del cantón, debido al considerable incremento del tránsito de vehículos pesados, particularmente camiones articulados, que actualmente circulan por las vías cantonales como consecuencia de las afectaciones ocurridas en dicha ruta.
Esta situación ha provocado importantes afectaciones en la movilidad de los habitantes, así como un aumento en los riesgos para peatones y conductores, alterando el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la comunidad. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos su valiosa colaboración para reforzar la presencia de oficiales de tránsito en los principales accesos e ingresos del Cantón de Orotina, así como ampliar los horarios de cobertura operativa para fortalecer las labores de control y orientación vehicular. Lo anterior permitiría redireccionar de manera más efectiva los vehículos pesados hacia la Ruta 1 conforme a las disposiciones y rutas alternas previstas para este tipo de tránsito. Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente solicitud y las gestiones que puedan realizarse en beneficio de la seguridad vial y el bienestar de nuestros habitantes del cantón. Se cuenta con los votos de la máster Margot Montero, el ingeniero Juan Pablo González, señor Ronnie Sandí, señor Rubén Ledesma y el señor Ronald Villalobos. Bueno, quiero informar que de esos acuerdos que se ejecutaron, no hemos tenido como Junta Vial respuesta de ninguno en forma directa a nosotros, pero sí se recibió un documento, falta uno más, no, falta otro, sí. Sí se recibió de parte del Ministerio de Obras Públicas a una consulta que el director Joao Viales había realizado sobre el hundimiento y los avances de esa obra. Nos contestaron el 25 de junio con el oficio carta-CNC-APM-SJC-821-2026 y está firmada por don Rodrigo Ulloa Meléndez, gerente del proyecto SJC, área de proyectos en marcha. Esto es de concesiones. Y el señor dice, conformidad con el oficio de referencia, se utilizó un oficio de Juan Pablo, creo que es. Ah, no, es el de Joao, el MO-ADPDT-OF, era Joao 091. De conformidad con el oficio de referencia, se indica que el estado actual de los trabajos de rehabilitación se encuentran en movimiento de tierras en la zona de intervención de la alcantarilla para poder determinar el sitio propio del colapso del hundimiento, manteniéndose activa la remoción y conformación del material para facilitar los trabajos programados y garantizar condiciones adecuadas de acceso y operación. Adicionalmente, se trabaja en una tubería de alivio de polietileno de alta resistencia de 1200 mm SDR11 y un dique con el fin de poder evacuar el flujo hidráulico para que no invada la zona de trabajo, en aras de poder trabajar en la tubería afectada. Además, se trabajan puntualmente en el lado izquierdo de la alcantarilla como medida de reforzamiento y estabilización de la estructura durante el proceso de intervención. Adicionalmente a lo anterior, la empresa concesionaria remite el cronograma de obra en el cual se estima que para el 6 de julio, era el lunes pasado, se habilitaría el paso para otro tipo de vehículos en ambos sentidos y para el 16 de agosto del 2026 se realizaría la apertura total al tránsito. Es importante indicar que la ejecución de las actividades programadas en el cronograma dependen de las situaciones climáticas, siendo que la presencia de lluvias con altas intensidades podrían atrasar los plazos estimados. En seguimiento a lo indicado, se remiten unos documentos en PDF con el nombre de cronograma del plan de trabajo, reparación alcantarilla PK 56 V510 y plan de intervención alcantarilla PK 56 más 120 como adición a lo indicado. Pues ya esta nota nos había llegado el 25 de julio, pero en respuesta a una consulta que había hecho Joao, pero directamente a estos acuerdos todavía no tenemos respuesta, pero sí saber que ya hay una fecha programada, ¿verdad?, para la hora total. Y tenemos aquí una nota también. Esta no nos han dado. ¿Dónde está? El trámite de los policías de tránsito. ¿Qué nos contestaron? Sí, sí, nos contestaron, la leemos de una vez, sí, pero no la he visto yo. Bueno, no sé.
Bueno, mientras Jordi busca esa nota, indicar que hay también un acuerdo pendiente de la Junta Vial en el que le habíamos solicitado el acuerdo JVCO 09 26 2024-2028 para que se hiciera una visita de campo, Juan Pablo, a aquellos señores que habíamos atendido hace 2 sesiones atrás en Coyolar de Pozón, que han estado llamando a la oficina para que se les programe la fecha de la visita al sitio. Entonces, para que lo meta usted en la agenda de estos próximos días y pueda atender ese acuerdo de hacer la visita en conjunta con los señores de ahí. Yo ¿encontraste la respuesta de los oficiales? Ok. 10 de junio del 2026, carta MOP TVT DGPT OPT 2026-991. Señor Rubén Ledesma Vindas, secretario municipal de Orotina. Estimado señor, reciba un cordial saludo. En atención al oficio JVCO 013-26-2024-2028, remisión de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria 42-2024-2028, Junta Cantonal de Orotina, celebrada el 9 de junio del año en curso. Al respecto, le informo lo siguiente. Dicha problemática se encuentra actualmente en proceso de atención mediante la asignación de personal operativo correspondiente a los corredores 3 y 4, Atenas y Orotina. Asimismo, se mantendrá vigilancia constante sobre la operatividad de la zona con el fin de garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad que se presente. Adicionalmente, se estará reforzando la atención con personal de la Delegación de la Región de Pacífico Central con el propósito de optimizar la cobertura y mejorar la capacidad de la respuesta. Todo ello de acuerdo con la disponibilidad de recursos institucionales. Por lo anterior, se remite copia de este masivo a las delegaciones mencionadas para la debida coordinación. Sin otro particular, se suscribe señor Felipe Venegas Vargas, jefe de Departamento de Operaciones Policiales, Departamento Operativo de Policiales de Tránsito. Bueno, esto era con el momento en que estaban pasando bastante automóviles y articulados por el cantón, ¿verdad? Gracias a Dios, no pasó a más, pero sí nos dejaron una carretera bastante deteriorada. Ya Juan Pablo hizo un informe, ese informe también ya se envió a doña Ania Rosales, que es la directora regional, y creo que al CONAVI también, y que ahora más bien esto ya estaba redactando y la voy a presentar una moción para que ese mismo informe de Juan Pablo, la Junta Vial, la presentemos al MOP, al ministro, porque nos dejaron una carretera bastante afectada que cruza todo nuestro cantón, aunque es una ruta nacional, pero es de uso común de los orotinenses para desplazarse a trabajar, a estudiar, y más bien el quitarse alguna de esas afectaciones podría poner en riesgo que pierdan el control del vehículo y haya accidentes, porque fue notorio el daño que quedó producto de ese casi un mes pasando camiones articulados por nuestro cantón en la ruta nacional. Muy bien, continuando entonces con la correspondencia, creo que antes de seguir acuerdos en este tema de los proyectos, más bien ahí se nos quedó la presentación del avance del presupuesto ordinario para el 2027 de parte del ingeniero. Entonces, vamos a escucharlo un poquito, a que hagan una presentación preliminar para tomar ya el definitivo en una próxima sesión extraordinaria, pero los avances que tenga para que nos los pueda exponer. Bueno, buenos días. Retomando, como les explicaba ahí, digamos, el presupuesto ordinario 2027, pues prácticamente está casi listo. Hay unas incertidumbres ahí que tengo todavía de resolver con otros departamentos. Pero bueno, recordar el plan quinquenal que tenemos nosotros, ¿verdad? Se maneja bajo la propuesta de presupuesto en el escenario 2. Aquí ya eso es un tema de la metodología ya interna del plan quinquenal. Entonces, decía que el escenario 2 para el 2027 iba a tener una inversión de 998,286,000. Eso era lo que cuando se formuló en el plan quinquenal se proyectó para este año.
Sin embargo, nosotros dependemos de las proyecciones del Ministerio de Hacienda y el recurso proveniente de la Ley 8114 para el 2027 se proyectó en 941 millones. Entonces tenemos un déficit de 56 millones. Entonces yo no puedo presupuestar lo que yo había proyectado cuando se hizo, lo que se ha proyectado cuando se hizo el plan quinquenal, sino que tengo que presupuestar lo que el Ministerio de Hacienda pues proyectó que nos va a girar el otro año. ¿Por qué bajó? Bueno, no lo sé exactamente. Aparentemente el índice de desarrollo social de Orotina mejoró un poco, entonces por ahí eso varía. En general, bueno, en sí, la redistribución de este recurso, o bueno, la propuesta, viene en estas secciones. Vea, la sección 1 es un porcentaje o un recurso que se asigna a los caminos tipo A, B y C, que eso está, digamos, tipificado ya en cada uno de los tipos de camino por su priorización, ¿verdad? Caminos más importantes son los A y así sucesivamente. Los tipos C pueden ser calles sin salidas o caminos que están con poco uso, etcétera, etcétera. Caminos en lastre. Entonces, esa es la distribución porcentual que se hace de este recurso para proyectos de mantenimiento. Sin embargo, el plan quinquenal tiene en este cuarto año 8 proyectos especiales. Este es el de mantenimiento rutinario por estándares, ¿verdad? Que entonces ya tenemos una contratación por demanda que se encarga de hacer las limpiezas de los sistemas de drenaje según los caminos que les asignemos. Entonces, este proyecto se mantiene. Esta columna de acá es lo que actualmente está presupuestado. Ves que por aquí ya redondeé un poquito este monto. Estos que están en verde son como, digamos, los que ya tienen como una revisión mía y como un visto bueno. Y en amarillo o en blanco están pendientes. Entonces, esta sería la distribución de los recursos para estos 3 proyectos. Recientemente recibí una capacitación en el ANAME junto con Javier, digamos, y estos proyectos de intervenciones en rutas A y B y C se genera como una pequeña bolsa donde se genera una única meta y de ahí para presupuestar, pero ya en este proceso yo traigo aquí a la Junta Vial y les digo, bueno, entonces ya definitivamente este camino se le va a intervenir tanta plata, aproximadamente, porque nosotros trabajamos con precios unitarios y cantidades, digamos, preliminares. Eventualmente puede ser un más o menos de un 3-5%. Los caminos, igual, el detalle de la meta, yo se los voy a especificar cuáles son los caminos tentativos en cada uno de esos 3 ítems, según el plan quinquenal, ¿verdad? Que están en secuencia de priorización. Ahorita en este esquema no está todavía. El otro, este proyecto es anual también, todos los años se presentó, que es un mantenimiento de puentes de tipo A. Este año se acaba de ejecutar en la Trinidad, ¿verdad? Que se hizo una colocación de barandas FlexBeam y un tema de pinturas y otras cosas ahí en la quebrada Las Tablas, creo que es que se llama, en la Trinidad. Entonces este proyecto ya se ejecutó este año, los recursos del año anterior ya se terminaron de ejecutar. Este es un proyecto interesante que así viene en el plan quinquenal, entonces por ahí hay unos insumos que podríamos usar en la construcción de un paso de alcantarilla o drenaje mayor en las rutas tipo A. El plan quinquenal dice que hay que darle 70 millones, entonces se le estaría dando 70 millones. Recordar que estos se dejan en 2 tantos, uno de un 95% para la obra y un 5% para la supervisión y verificación de calidad. Hace 2 años tuvimos en el 2025, sellos antirrosión, 150 millones. El año pasado, en el 2026, bueno, este año no se está ejecutando, pero ya el próximo año, según el plan quinquenal, sí lo vamos a meter.
Entonces tenemos 150 millones para un proyecto de continuidad de sellos anti-erosión. Hay una lista de caminos que está en el plan quinquenal que la vamos a traer aquí para discutirla como lo hicimos la vez pasada, que definimos que íbamos a poner 1 kilómetro, 80 metros en Ceiba y 450 metros en Cebailla. Entonces esto, la técnica dice que es preferible para usar en caminos en lastre de tránsito bajo. Entonces, que ojalá que no sea un tema industrial, ¿verdad? Entonces podría, no sé, llevarse para Calle Guapiles, un poquito en Calle del Tajo. Bueno, hay que ver la lista que está ahí en el plan quinquenal. Entonces, este también se está dejando. Aquí es donde yo le estoy haciendo el rebajo en el tema de los corredores peatonales. Recordar que el 8114, y pues tenemos eso. Este era todos los años, 100 millones. En el ejercicio presupuestario del año pasado nos quedó un remanente como de 34 millones. Y ahorita nos vamos a esforzar para que esto pues, no vuelva a pasar, pero el trabajo de aceras tiene su logística, ¿verdad? Hay que notificar y demás. Y en estos recursos no son recuperables. Entonces, tendríamos que llevarlos a sectores donde ya sean instituciones públicas como escuelas y demás, o llevarlos a zonas de vulnerabilidad donde se hagan estudios preliminares y se determine que los vecinos beneficiarios son de escasos recursos o están en vulnerabilidad, creo que se le dice, o en pobreza, ¿verdad? Entonces, por acá está este primer rebajo. Estos 6 millones es una meta que se ha venido ejecutando, que ustedes ven en los puentes, ya se marcaron, se pusieron señales Chevron y demás en la gran mayoría de puentes. Nos ha servido mucho para darle esa prevención, porque muchos de los caminos son de una vía, puentes son de una vía. Entonces esa se mantiene. Esta está segregada en metas de compra de señales, en metas de demarcación, en metas de cemento, etc. Esta se mantiene. Esta se reduce, que es la de convenios. La reduje en 4.433.000, proyectada 31 millones. Sin embargo, aquí recalcamos el poco acercamiento, tal vez, o poco interés de las asociaciones de desarrollo. Estamos dándole tal vez otra línea para este año, que es convenios ya con empresa privada, con propietarios individuales que tengan frente a calle pública, que esté faltando el sistema de drenaje, que sea de interés de ellos, etcétera, etcétera. Pero recordar que estos son recursos que buscan la participación ciudadana, principalmente con programas como PRONAE, donde puedan generarse un subsidio representativo a las personas que lo construyan y demás. La decisión es mía, bueno, inicialmente es mía, conciliada con Yanori, en vista de que hemos tenido remanentes en esta meta en años anteriores, entonces no le vi, en vista de que tenemos que reducir, bueno, tomé esa decisión, entonces la podemos terminar de analizar, pero esa es la propuesta inicial. Esto, en este primer extraordinario de este año tuvimos una improbación por un tema de gastos ordinarios y nos improbaron alquiler de maquinaria, ¿verdad, doña Margot? Alquiler de maquinaria, acarreo de agregados y compra de materiales, que son las metas que nosotros usamos para los proyectos mixtos. ¿Se acuerdan que hemos estado haciendo un trabajo fuerte con los proyectos mixtos? Entonces, en esta partida está un poco de más porque aquí hay recursos para esos ítems. No están los mismos que están en este año, se tuvieron que reducir un poco, pero sí están quedando varios recursos. Ahorita las podemos ampliar para estas actividades. Aquí hay rubros como, por ejemplo, comprar una tobogaña y una telescópica,
para renovar, ¿verdad? Porque prácticamente ellos están trabajando con una y listo, una en cada una. Aquí es donde está el detalle de todo esto. Cada una de las líneas, aquí les pongo yo, ves, esto es esta meta, principalmente. Aquí está 12 millones de alquiler, 12 millones y resto de agregados, 6 millones de acarreo de materiales. Son las más fuertes de esta meta. Ya otros son gastos ordinarios como herramientas. Aquí está la telescópica de la motoguadaña. Hay un ítem para emergencias, bueno, que es principalmente mantenimiento rutinario y emergencias. Entonces, que si hay una emergencia, hay un deslizamiento o algo así, entonces aquí tengo estos 6 millones para bacheos también u otras obras por contrato. Pero aquí en esta se recargan estos ítems que están por acá. Los seguros de la maquinaria. Se recarga el mantenimiento, o sea, el tema de mecánico de la maquinaria, el bajo, la vagoneta, y los vehículos los vehículos de inspección. Se recargan los 14 millones de lubricantes, combustibles, digamos. Aquí se rebajó un poquito. Y 29 millones en repuestos. Entonces, esos son partidas bastante grandes, pero con el estado o la situación de la maquinaria, resulta que sí se nos ha gastado eventualmente. ¿Se acuerdan el problema que tuvimos con la niveladora? Que incluso hasta tuvimos que modificar en algún momento. Esa es esta partida, ¿verdad? Que aquí está además, ¿ves? Aquí está sobregirado un poquito con lo que se había proyectado en la plan quinquenal, porque en ese momento no hemos implementado o previsto tantos proyectos mixtos. Desde hace rato que no tenemos la niveladora disponible, entonces hay que alquilarla, etcétera, etcétera. En cuanto a salarios, estamos con un tema ahí pendiente de una de las plazas, bueno, recursos humanos que aclare. Estamos relativamente bien. Sin embargo, todavía no está al 100% definida. Y aquí en tecnologías de información hay un tema de una renovación de equipos que tengo que disminuir, porque ya me pasaron que presupuestaron unos equipos, pero bueno, entre esos que está, que todavía no ha cumplido los 5 años, entonces no tengo que reducirlo. Esta es la partida periódica, ves que aquí se hablaba de 27 millones y aquí lo reduje a 22 para la inspección y la verificación de calidad de los proyectos que normalmente financia la administración y también para la posibilidad de consultorías como topografía u otros que vamos a hacer una contratación por demanda. Y en tema de capacitaciones, el plan quinquenal habla de 1 millón, pero Recursos Humanos me está pidiendo 1,5 millones. Entonces esta es como la propuesta. Ahorita está ajustado, o sea, ya está compatible lo que proyecta el Ministerio de Hacienda con lo que están en todas estas columnas. Sin embargo, para traerlo ya en una versión definitiva, tengo que concretar estos ítems de acá. No sé si alguno tiene algún comentario con respecto a los proyectos, principales que están acá, o alguna pregunta. Con mucho gusto, alguna pregunta. Lo que me parece que hay en los proyectos donde hay zonas industriales, me parece que dijo usted que había bajado el monto o el presupuesto. Eso me parece que le entendí yo como que en ese lado lo habían bajado. No, o fue que me pareció. Sí, bueno, lo de zonas industriales para el proyecto
presupuesto 2027 no está contemplado, eso está en el ordinario de este año. Lo de zonas industriales y la meta hablaba en su origen de 250 millones. Eso es lo que está aprobado en el ordinario de este año. De esos 250 hay un 5% que es para verificación de calidad e inspección, que ya eso es en la conformación de la meta como tal. Pero sí, ajá, sí, no, en el 2027 la meta para zonas industriales no está, ese era un proyecto único dentro de todo el plan quinquenal. No, no es todos los años, de hecho no está aquí. Aquí principalmente estaba el de sellos antierosión, que era año por medio, digamos, en dos ejecuciones, y el de aceras, que sí era constante, que se rebajó. Pero sí, zonas industriales el otro año no hay recursos del 8114. Ese tema de las zonas industriales solo había para el año 2026, que es el que estamos, una única vez. Bueno, sí, el tema de zonas industriales, aprovechando de esa oportunidad de que Puerto Caldera se modernice y que el distrito de Ceiba vaya cogiendo fortaleza para la instalación de la empresa, pues requiere un esfuerzo adicional. Y bien está el plan quinquenal, recordemos que la Junta Vial puede definir prioridades también, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Vamos a hacer un gran esfuerzo este año con esos 250 millones y igualmente estamos buscando recursos de la administración y conversando con el INDER para presentar también un proyecto en ese sector y fortaleciendo más la zona, ¿verdad? Para aprovechar esas oportunidades de desarrollo. Eso lo vamos a tener presente. Don Juan Pablo. Sí, bueno, en este sentido ya el proyecto de presupuesto, como les digo, está casi listo, ya nada más me quedaría que me resuelvan esos dos casos y sería mocionar como para una sesión extraordinaria para este tema y para traer el presupuesto afinado de la intervención que se va a hacer en las zonas industriales y explicarles un poco el proyecto, que era parte del compromiso de que se había obtenido en las sesiones anteriores. Entonces yo tendría esos dos temas para una sesión extraordinaria. Y también hay un asunto de una modificación presupuestaria que francamente no lo he analizado desde el 8114. Yo pienso que la mayoría de los recursos todavía es un poquito prematuro, digamos, bajarlos, entonces, o cambiarlos. Y entonces creo que no tengo una modificación de recursos del 8114, pero para tenerlo en presente. Bueno, muchas gracias. Sí recordar de que después de esta modificación que se cierra el 22 de julio, la otra semana, la siguiente sería hasta septiembre. Entonces nos va a llevar bastante tiempo en poder utilizar otros recursos para que Pablo lo tenga contemplado ante alguna necesidad. Y vamos a pasar al tema de mociones y acuerdos. En el tema de mociones y acuerdos, aquí hay una moción que está presentando don Ronald, y la voy a leer, y luego, si quiere referirse. Moción de Ronald Villalobos, representante de asociaciones de desarrollo. Respetados miembros de la Junta Vial, en mi condición de representante de las asociaciones de desarrollo en esta Junta Vial, vengo a recordar, resumir y presentar la siguiente moción. Considerando que los planes quinquenales, aunque son herramientas de planificación obligatoria 5 años, lo cierto es que están sujetos de cambios ante emergencias o prioridades cantonales no contempladas, como es el caso de la llegada de empresas que impactan el desarrollo socioeconómico al distrito de Ceiba y que nos generan ingresos y fuentes de empleo. Que las empresas en el distrito de Ceiba se vienen instalando desde hace más de 20 años y la mayoría han sido generadas de las importaciones y exportaciones y la logística de Puerto Caldera, especialmente las importaciones de granos, materiales para la elaboración de abonos, hierro y demás metales,
almacenes fiscales, patios de contenedores. 3, que nuestras asociaciones de desarrollo, tanto de la Trinidad Vieja como de la UITA, se han pronunciado de diferentes maneras, como bien las encontrarán en los expedientes de la municipalidad. La primera a favor de la llegada de las empresas en su jurisdicción y la segunda en contra de la instalación de las empresas. Dichas notas también datan de años y nuevos pronunciamientos de los últimos meses, todas localizadas en los archivos municipales. Que esta Junta Vial debe abrir los ojos al desarrollo socioeconómico del distrito Ceiba, y no tengo dudas que son conocedores de los estudios de la Universidad de Georgia Tech, pagado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos resultados fueron presentados en el 2014 y alertó el desarrollo logístico industrial que ya se encontraba instalado y que se fortalecería con la llegada de más industrias. 5, que además en mi condición de síndico propietario y presidente del Consejo de Distrito en el año 2022, por unanimidad votamos un pronunciamiento denominado Propuesta de Reactivación Económica del Distrito La Ceiba, y entre otras cosas se solicitó llevar a cabo inversiones en caminos industriales en una zona predefinida donde exista menos riesgos para la afectación de poblaciones e identificación a la Trinidad Vieja como el punto ideal. Que el sexto, que el ordenamiento territorial e inversiones en caminos industriales debe ir de la mano y en mucho dependen de nosotros como Junta Vial para alinear esas políticas de atracción de inversión junto con la de alcaldía. Por tanto, que la Junta Vial debe valorar en la inmediatez la intervención en caminos para la atracción de empresas que se clasifiquen como industria pesada, mediana y liviana, generados por Puerto Caldera y demás del régimen definitivo, que sí pagan impuestos de construcción y de patentes, que se recomienda realizar modificación presupuestaria tanto internas de esta Junta Vial como la administración para garantizar el mejoramiento de los caminos de la Trinidad Vieja, que permitirá la inclusión de muchas fincas con condiciones para la industria pesada, mediana y liviana. Que el mejoramiento vial se inicie con una primera etapa que se limite solamente a fortalecer la estructura de su base y sus bases, que garantice que la plata alcance y así habilitar el movimiento de furgones, que se presente ante el INDER como un proyecto complementario la construcción del puente de la Trinidad, conocido como puente Fidel Murillo, y un sello antierosión para la protección de la base granular a colocar por la municipalidad. Que una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias que habilitarán dichos caminos, permitan a los inversionistas o propietarios accesar al documento de uso de suelo para la iniciación de trámites para las inversiones según la reglamentación de la zonificación que determine la municipalidad, y que para nuevos presupuestos se recomiende ampliar el fondo para zonas industriales y junto con las empresas que se instalen ejecuten convenios de mejoramiento de la superficie de ruedo y desfogue de aguas pluviales. Don Ronald quiere referirse. Sí, compañero, vean, nosotros tenemos muchos años de estar ahí, en esas tierras, tenemos casi 40 y resto de años, si más no me equivoco, casi los 50 años, de estar metidos en una zona que ha sido, que toda la vida ha sido declarada como agrícola, ganadera. Ya la zona de nosotros no es agrícola, ganadera. Cualquiera que conozca la zona de nosotros, hay una parte agrícola que es la parte de la bajura, donde ahí se siembra melón de exportación y todo eso en verano, arroz en el invierno, arriesgando con el río que lo inunde, pero en el resto de tierras de ahí para afuera, solo esa parte se puede decir que es agrícola, lo que es la bajura, lo que el río baña. Pero de ahí para afuera lo que tenemos son tierras con un suelo cascajoso, arcilloso por encima, pero que son suelos que soportan la construcción de lo que usted quiera hacer. Simplemente yo no las puedo declarar como ganadera porque el pasto ahí es muy raquítico. Y si es de agricultura, usted siembra ahí una mate maíz y no agarra tamaño, porque es una roca, es una roca.
Entonces, eso para mí deberíamos de tenerlo como uso industrial. Y es lo que se nos ha venido encima y es lo que tenemos, más ahora viendo esta noticia de que ya Puerto Caldera prácticamente tiene luz verde para la ampliación, que acaba de salir en los medios. Entonces, yo digo que por qué nosotros vamos a seguir con un uso agrícola, ganadero, que ahí no. ¿Cómo es posible que una persona que viva al otro lado de la calle, al frente mío, tenga un suelo agrícola ganadero y yo tenga un suelo de uso industrial? O sea, no puede ser si vivimos en la misma parte. Entonces, yo digo que ese uso de suelo tiene que cambiar ya, porque nos tienen a nosotros atados. Ahí estuvieron nuestros papás, ahí murieron. Ya, y ahí vamos a morir nosotros igual, sin la oportunidad de que el día de mañana, yo tengo una empresa, yo tengo maquinaria, pero no puedo explotar lo que yo tengo como eso. Porque yo no puedo decir, por más maquinaria que tenga, voy a hacer un predio para meter unas bodegas. Yo trabajo en bodegas, descargando materia prima y cargando materia prima. Sin embargo, en los terrenos que yo tengo no las puedo hacer. Yo pudiera tenerlas ya, porque simplemente me tiene limitado a una cosa que a mí no me sirve y que la tengo ahí con la fe de que algún día yo pueda hacer ahí el proyecto que se me fue la vida y no lo pude hacer porque yo, desde que compré eso, esa parte que compré ahí, la compré para unas bodegas, pero nunca las he podido hacer porque hay un uso del suelo que me limita. Y así, en el caso que estoy yo, estamos todos los que vivimos ahí. Entonces ya es momento, ya sabemos que los terrenos más cerca y más valiosos a Puerto Caldera son los que tienen la Trinidad, porque al otro lado tenemos un parque que no se sabe si algún día le van a dar otro uso. Pero los mejores terrenos que hay cerca de Puerto Caldera los tenemos nosotros y los vamos a tener de uso agrícola y ganadero. No, entonces, para mí, toda la vida he luchado, no es de ahora, vea desde cuando hicimos eso con Georgia Tech y toda esa gente que anduvimos en todo eso, y a esta hora nosotros todavía seguimos igual. Y ya para mí y para la gente que vive ahí, las familias que están ahí metidos desde el principio, ya es injusto seguir en una cosa que a nosotros no nos sirve. Esa es la lucha que yo siempre he tenido y eso es lo que yo creo. Y ya tenemos las fábricas ahí. Si ya a 100, 200 metros de la casa yo tengo industrias, que fueron las primeras que se montaron, que fue Metalco y esa gente. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que hagamos algo. Muchas gracias. Bueno, en el tema que habla don Ronald, creo que ha sido una preocupación y lo hemos venido hablando en estos días. Tal vez me apaga el micrófono un poco. Si queremos también que la industria llegue, tenemos que darle condiciones y es lo que hemos estado trabajando el grupo de profesionales de la municipalidad. Tenemos una comisión que ha venido trabajando en cómo limitar o cómo desarrollar esa zona, pero hay grandes retos en la infraestructura vial, que es uno de los temas que estamos trabajando y que aquí hoy se está tocando, ¿verdad? De que está bien que llegue la industria, pero tenemos que darle también condiciones al camino, ¿verdad? Porque el camino debe ser accesible,
No es necesario, como decíamos, que hasta que tengamos todo asfaltado venga la industria, no. Conforme vaya llegando, vamos trabajando. Démosle una condición accesible en este momento y luego lo que hablaba también anteriormente explicando el presupuesto del 2027 con los convenios de que en vista que ha habido poca interés de las asociaciones en formalizar convenios de este tipo de participación, están ellos enfocados en trabajar en convenios con la empresa privada y eso es muy acertado también de que la empresa que llegue pues se sirva trabajar de la mano de la municipalidad con un convenio y que también ellos nos ayuden en la calzada, en las cunetas, las aceras no, porque ya es una obligación del propietario, pero en algunas obras complementarias. Y por lo menos ahí de la administración, ayer tuvimos una reunión con Pablo, vamos a priorizar algunos recursos para así presentar en esta modificación, para ver cómo le damos esa base y sus bases necesarias ante un proyecto que también estamos redactando para presentar al INDER y que en los próximos meses lo traeríamos, si Dios lo permite, a conocimiento de todos ustedes. Ya lo hemos estado hablando con el director regional del INDER y en eso está trabajando ya Nori y Juan Paulo y esperemos que pronto sea entregado. La moción, pues, lo que nos dice es que busquemos recursos, ya ustedes leyeron, ¿verdad? Que se reconozca esa zona, que se trabaje en el cambio de uso, pero creo que es como una excitación o una motivación a que miremos hacia ese lado. No nos está comprometiendo ahorita a decir que 100, que 200, 300 millones se diga, ¿verdad? Sino que se busquen recursos. Creo que la moción no nos está como limitando en tiempos ni en montos, sino que prioricemos hacia ese sector. Entonces, someto a votación la moción. Los que estén a favor de la moción, les iban a levantar la mano. Todos estamos la firmeza, muy bien, en que busquemos esos recursos para darle a ese camino. La segunda moción la traigo yo porque hay que también un acuerdo que todavía nos falta, el de Pablo, ¿verdad? Ok, va a ampliar la moción, la votación después de la votación, ok. Sí, recordar que la Trinidad tiene varios caminos, don Ronald, entre esos está el 013, que es la principal, que es del intercambio de la 27 hasta la Menolé, hasta donde está la Asamblea de Melón. Está el 018, que es en la intersección del Colono y coge de nuevo hacia atrás, pasa el puente y gira a la izquierda y se va por hasta atrás llegar a la zona de Melón. Entonces, pues el enfoque y la moción está bien, pero hay que ser conscientes de que el tema industrial pesado va a tener una restricción tanto ambiental en la zona, inundables de aguales y etcétera, etcétera, como el centro de población de la Trinidad, que ese es uno actual que tiene nula movilidad peatonal y demás. Entonces ahí también hay que enfocar la Asociación de Desarrollo en recursos de algún tipo para mejorar esas situaciones. El derecho de vía también está relativamente bien. En el camino 13 está de 14 metros en su mayoría. Y bueno, eso lo vamos a poder sondear ahorita con el proceso de la actualización del inventario vial que estamos ya iniciado. Nada más era como para ampliar ese aspecto. Y yo sí tenía una moción más después de la suya, doña Margot. Sí. La moción está dirigida al Ministerio de Obras Públicas, considerando que el kilómetro 56 de la ruta 27 se vio afectado por un hundimiento en su calzada, lo que afectó la circulación vehicular. 2, que producto de lo ocurrido en la ruta 27, obligó a los conductores al uso de la ruta 757, la cual cruza nuestro cantón, tanto por automóviles, camiones pesados y articulados, ocasionando un gran deterioro en su calzada, resultando que existe un informe técnico emitido por el ingeniero Juan Pablo González Calderón, coordinador de infraestructura vial municipal, mediante el oficio
número tal, que lo tenemos por ahí, donde detalla los daños ocasionados en la ruta 757 por el alto tránsito. Por tanto, se acuerda solicitar al Ministro de Obras Públicas y Transporte la intervención a corto plazo de la ruta 757 debido al uso que hacemos los habitantes locales y nacionales y la urgencia de contar con una red nacional en óptimas condiciones, ya que en ese momento podrían haber accidentes de tránsito ante el daño causado. Entonces, los que estén a favor, para pedirle al ministro que nos ayude con esa intervención, sírvanse a levantar la mano. Aprobado unánime y en firme para que se ejecute. Perfecto. Ahora otra moción nos la trae Juan Pablo. Acordemos que vamos a necesitar un acuerdo ahora para sesionar. Y esta es otra moción diferente del acuerdo. Ok. Ya lo he hablado anteriormente, que es el proyecto de kilómetro 2. Entonces, la moción viene por esa línea, que es redireccionar recursos de los que tenemos en corredores peatonales de la 8114 a complementar el proyecto de kilómetro 2 con el tema de las aceras en esta urbanización que está después de Juan Pablo II. Bueno, ese proyecto que le estábamos diciendo. Entonces, de los 95 millones que están en el presupuesto ordinario, ya se están destinando cerca de 25 para este otro proyecto. Y la idea de la moción es, si ustedes me autorizan, redireccionar 9 millones de colones al proyecto de kilómetro 2 para complementar esa obra y hacer el tema de la accesibilidad, principalmente en el sector norte de ese camino, donde está el desnivel con respecto a la calle. Yo les puedo pasar unas fotos, les he estado pasando algunas fotos al chat, donde se ven los avances del trabajo y el estado, por decir una palabra, digamos, deplorable o complejo del componente de movilidad en ese camino. Entonces, esa era la intención de la moción. 9 millones de colones, eso prácticamente está previendo 180 metros lineales de aceras en el tramo norte principalmente. No, es la meta, se usa la misma meta que es de movilidad peatonal para los corredores peatonales, que en el plan quinquenal lo que dice que son unos corredores que están aquí en el casco central principalmente, pero esos corredores peatonales tienen la complejidad de ejecución porque son predios de casas privadas que pues prácticamente se les regalaría la acera. Entonces es como redireccionarlo a una calle pública, un centrito de población, pero donde hay un componente de necesidad bastante grande. Y el tema de vulnerabilidad y estado de pobreza en algunos de los casos de esos vecinos. Entonces, en sí es como redireccionar los recursos, la aprobación para tener ahí visto bueno y ya después gestionarlos de la mejor manera. Entonces, toma acuerdo sobre esa moción. ¿Qué? Muy bien, entonces vamos a un acuerdo. El acuerdo sería convocar a sesión extraordinaria el próximo viernes a las 9 de la mañana para conocer este tema del presupuesto 2027 ya definitivo, ¿verdad? Del ordinario. Y sí, también vamos a poner tentativamente una modificación, si fuera el caso, ¿verdad? Para poder tener esos dos temas. Si no se abarcara, no se necesitara, se deja de ver, pero para que estén incluidos los dos temas, por aquello que necesitemos ver si hay que modificar algunos recursos en detalle. Bueno, y el tema de la definición de la intervención de los 237 millones en zonas industriales para el 2026, la definición de esos intervención. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente ese acuerdo, perfecto. Al no haber más temas, entonces concluye la sesión al ser las 9 y qué, perdón, las 10:41.